Shalom, bienvenidos. Hay una historia bastante extraña que evidentemente no es o real, por más que la digan. Tiene muchos detalles que demuestran que no lo es. La contaba un señor llamado Rabbi Abraham de Vilna, allá por fin del siglo XIX, principio del XX. Decía que él había estudiado de un antiguo cabalista llamado Rabbi Natan Nata, que él había encontrado un midrash que nos decía el motivo por el cual Yoshua bin Nun se llamaba hijo de Nun, que significa pescado, pez en arameo. Un nombre muy extraño para alguien que vivía en Egipto, que era de origen hebreo, un nombre en arameo. Pero bueno, él trataba de, con este midrash supuesto, darnos a entender por qué se llamaba así, Yoshua bin Nun, hijo del pez, y por qué los otros exploradores que fueron a la tierra Canaán lo llamaban Resh Katia, que quiere decir el cortador de cabeza. Y cuenta la historia que este señor Yoshua, que se supone es el mismo del Tanaj, el mismo que es el estudiante de Moshe, el continuador como líder de Israel, su papá y su mamá vivían en Jerusalén, cosa que es imposible, pero bueno, así es la historia, por eso sabemos que no es real. Vivían en Jerusalén, se querían mucho y eran personas que trataban de tener hijos, pero no podían. Y él rezaba y hacía caridad y etcétera, hasta que un día por fin ella pudo quedar embarazada. Y ese fue un día de mucha alegría. Sin embargo, él estaba haciendo ayuno y estaba triste. Y ella no entendía y le decía, marido, dime por qué estás triste, después de tanto tiempo por fin me pude quedar embarazada, nos quedamos embarazados, ¿qué te pasa? Y él no quería decirle hasta que por fin un día le dijo, mira, al mismo tiempo que me anunció una voz celestial que íbamos a ser padres, también me dijo que este hijo iba a ser el causante de mi muerte, me iba a cortar la cabeza, y que se iba a acostar contigo. Y ella no podía creer eso, por más que su marido era muy pío, un hombre muy sagrado, muy santo, él no podía creer esta cosa tan atroz que le estaba contando. Pero después, con el paso del tiempo, por otros detalles, ella se convenció de que lo que el marido le decía era tal cual. Entonces, ¿qué pasó? En el momento del nacimiento, luego de la circuncisión, ella agarra una canasta, le pone material para que no se hunda, adentro pone al bebé y lo pone en el río. El río lo lleva hasta que Dios manda un gran pez que se come a la canasta con el bebé. Al ratito, el faraón, pasamos de Jerusalén a Egipto, el faraón hace una fiesta muy importante, traen un pez grandote para comer, lo abren en ese momento al pescado, y ¿qué encuentran adentro? Al bebé en la canastita. El rey sorprendido dice, wow, este niño es milagroso, lo trajeron del río Nilo, etcétera, es un niño milagroso, vamos a hacer que se críe acá en el palacio y que trabaje acá. Y contratan a una mujer que tuviera en sus pechos leche para amamantarlo, y aquí contratan a la madre del niño. Así que ella lo va criando. Con el paso del tiempo, el niño va creciendo, se convierte en uno de los guardaespaldas del rey y eventualmente en un verdugo. Llega un día en que el papá, que él no sabía que era su papá, cometió un crimen contra el faraón lo condena a muerte, llama a Yoshua y Yoshua le corta la cabeza al papá, como había sido esa especie de profecía. Y como era la costumbre, dice este supuesto midrash, en aquella época, las posesiones, incluida la esposa del difunto, pasan al verdugo. Todo acá no cierra, pero bueno, es lo que cuenta esta historia. Y entonces Yoshua quedó en posesión de su mamá para poder ser esposo de ella, sin saber que era su mamá. Se dirige al cuarto, va a ver qué tal es su nueva mujer y encuentra que en la cama está todo lleno de leche de sus pechos. Y él dice, mujer, tú eres una bruja, saca ya la espada para matarla. Y ella le dice, no, espera, yo en realidad soy tu madre. Estos pechos y esta leche es lo que te alimentó a ti. Y tu padre, tú lo mataste. Es aquel que le cortaste la cabeza, mi marido. Y entonces él no puede creer que esto sea verdad. ¿Y cómo termina la historia? Finalmente se convence, obviamente no tiene sexo con su madre, se arrepiente mucho de haber matado al padre y se va. Y ahí le quedó el nombre de Yoshua bin Nun, Yoshua el hijo del pez o del pescado, y por eso los exploradores le decían Resh Katia, el que le cortó la cabeza al papá.
Para los que conocen, es muy parecida a otra historia, y a varias en realidad, la de Edipo Rey. Tiene muchas similitudes. No se puede precisar en qué momento surgió esta leyenda dentro del judaísmo, pero evidentemente se basa o en Edipo o en otras que hay muchos personajes similares. No tiene un valor histórico, no tiene un valor espiritual en particular, por más que lo haya dicho un rabino en Vilna y que dijera que lo escuchó de un cabalista que de algún lugar sacó la historia. En conclusión, hay muchas historias dentro de la extensa cultura judía, no todas tienen el mismo valor, pero hasta incluso de esto podemos aprender alguna cosa. La pregunta que te dejo a ti es, ¿qué aprendiste de esta historia y de este humilde relato que acabo de compartir contigo? Te deseo lo mejor, shalom y bendiciones.